Catriel y Paco Amoroso acaban de publicar, hace unos días, un film con un conjunto de canciones, según me han comentado algunos suscriptores, que han dado a llamar Papota. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Modo peli. Cine. De fondo se escucha el Tiny Desk, ¿no? Bueno, al menos se escucha Bombay. Sí, el Tiny. Buen plano, ¿eh? Mirá que plot twist. Plot twist, eso. Están vestidos igual. Voy a pedir algo a la barra. ¿Quieren algo? Pedite unas birras. Yo la carta, quiero la carta. ¿Vos querés ver la carta? Sí. ¿A qué querés ver la carta? Re tranqui, Paco. Si no hay nada, boludo, mirá lo que es el lugar, ¿no? Yo tengo que ver la carta. Uy, Cato está en una, ¿eh? Bravo. Bravo. ¿Por qué llegaba en una patineta voladora o levitando el tipo este? Los vi en el Tiny Desk y quedé Parece el Conde Drácula. fascinado. Che, igual, Papu, perdón, estábamos medio en una... Se agradece. ¿Y vos quién sos? Paquito bonito está que sos. embebido por... Mirá, le tira onda y Yo todo. soy Jimbaland, productor musical. Jimbaland. Les puedo hacer ganar un Latin Chat. Y si quieren cumplir su sueño, aquí tienen mi número. Pero ¿para qué si ya están re pegados? No necesitan absolutamente nada. Pero bueno, Latin Chaddy, que es una parodia de los Latin Grammy, claramente, y Jimbaland, entiendo que es un productor, no sé a qué productor estarán parodiando, quizás es como ese inconsciente colectivo de los productores de ese estirpe o de esos lugares que tienden como a mercantilizar absolutamente todo. Puedo convertirlos en las estrellas latinas más importantes de los Está toda Estados engrasada Unidos. la tarjeta. Adiós. Y se va volando. Es buenísimo. Medio raro. Y- Siempre igual. Totalmente de acuerdo. El único rescatado, la verdad. Chick Corea. Ahora qué vamos a hacer, Parece, tenemos ¿no? que mentir. Solo soy un impostor, yo saliré de... La gente se emocionó, abuela haciendo TikTok. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El Tiny Desk me jodió. Si yo no sé ni cantar. Y yo no sé ni ¿Cuánto rapear. group que tienen estos El pibes, futuro loco? pinta mal. ¿Cómo se dice? Fucked up. Rafi y la disquera están vendiéndome humo. No nos merecemos ser los número uno. Salimos primero cuando buscan en Google. Y eso que venimos del culo del mundo. Y yo no sé ni cantar. Eso técnicamente, si damos vuelta el planisferio, vamos a estar arriba de todo. Pero bueno, estaría bueno que en algún momento hagamos un mapa en el que la Argentina, con la parte de la Antártida y las islas que nos corresponden, por supuesto, esté en el centro y bueno, el mundo alrededor. Como corresponde, creo que todos los presentes estarán de acuerdo conmigo. Pero fíjate que lo que me gusta mucho de Catriel y Paco es que logran combinar un montón de estilos sin ningún tipo de inconvenientes, sin ningún tipo de prurito. Los tipos son abiertos a todo. A Cato lo conozco de otros estilos también, en solista o con una banda que se llama Barro, si mal no recuerdo, que hacen una suerte de hard rock o heavy metal muy interesante, que es como la otra cara, el lado B o C de Catriel, porque tiene un montón de costados y es muy interesante siempre. Pero por lo que estuve viendo ahí, chusmeando un poco en las redes, en las noticias y demás, parece que acá se están burlando de todo el mainstream o de la industria musical en general, siendo que ellos forman parte de la misma. Y es interesante no dejar de tener eso en cuenta, siendo que parte de su marca registrada es la bizarreada, lo irónico, lo sarcástico constantemente, a la par de que hacen una música de mucha calidad. En cualquiera de los sentidos, no es porque haya música mejor o peor, sino simplemente porque uno escucha las producciones de Catriel y Paco Amoroso y son producciones que están muy buenas. Y yo no sé ni rapear. El futuro pinta mal. ¿Cómo se dice? Fucked up, I think we fucked up. No hay nada que hacer. Soy un impostor, no nos van a creer que somos lo mejor. qué bien. I think we fucked up, síndrome de impostor. Who the fuck even are you? Demasiada presión. Demasiada presión. Hace un mes sin dormir, del estrés me voy a morir. Está bien.
Hermoso. Jimbaland, mira, tiene edificio y todo. ¿Qué es? ¿Miami eso? ¿Por qué? Muy buena ambientación, ¿eh? ¿Por qué hay pollos por todos lados? ¿Por las pechugas? ¿Es? Y Catriel y Paco nunca se cambiaron la ropa, dicho sea de paso. Bien, hay un huevo apuntando hacia... Yo entiendo que es una pantalla, que no es una ventana, pero hay huevos por todos lados y pollos por todos lados, mucha proteína por todos lados, y entiendo, dado el título de este short film, que tiene que ver con alguna cuestión gimnástica y lo que consumen algunos de esos muchachos y muchachas. No, que Jimbaland debe estar cagado en guita. Parece, ¿no? Esta plata. Yo me compraría Pues- una buena licuadora. El día que ganen un Latin Chaddy, podrán comprarse todas las licuadoras que quieran. Tiene razón, Cato. A veces es necesario invertir en una buena licuadora. Es una muy buena inversión, a futuro y que dure. No queríamos faltarle el respeto. Siéntense. ¿Tiene una gallina ahí? Bueno, un gallo puede ser, pero... ¿Quieren pollo? No, muchas gracias. Ustedes se lo pierden. Eso, Daisy. Levante la mano que llegó Paquito. Tenemos un par de preguntas para hacer. Vaya. Y Vaya a la jugar tonada con del sus productor amiguitos. también, ¿no? Porque no Vamos está a hablando en ver, argentino. Jimbaland. Vaya. Queremos preguntarle... Es como un latinoamericano yanquinizado, ¿no? Como esa suerte de productores latinoamericanos que van a Estados Unidos, producen artistas latinoamericanos y los terminan convirtiendo muchas veces en un producto más de la maquinaria industrial musical norteamericana. Disculpe, maestro. Queríamos hablar. Vamos a lo importante. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Vos nos puedes hacer ganar un Latin Chaddy? Qué linda piel que tienes. Pero respondele lo que te preguntan los muchachos. Deja No de sé tirarle qué onda a vamos Paco. hacer. Vamos a pedirle ayuda a ChatGPT. ChatGPT. Él puede tener una buena respuesta. ChatGPT. Bueno, algo que también están incorporando, además de esta crítica bastante notoria y notable, me parece, a la industria musical, siendo que ellos forman parte del mainstream, gracias al Tiny Desk, me parece que han obtenido muchísima proyección internacional, independientemente de que acá en lo local los conociéramos mucho. Pero también incorporan, bueno, la variante de la inteligencia artificial y por supuesto una referencia más que obvia a ChatGPT, que entiendo que por cuestiones de dominio le han puesto ChatGPT y además lo de Chat va en sintonía con lo de papota, el gimnasio, el pollo, los huevos y zaraza. Estuve investigando lo que me pediste de la escala Bristol para reconocer Y el los tipo es tipos un de Chad, caca. claro. Cuando son bolitas No, pequeñas Ah, bien. por falta de hidratación. Si sale en Óyeme, bloques largos es más ChatGPT. saludable. ¿Qué necesitas saber? Se tildaba como Jimbaland? Windows. ¿Cómo podemos hacer para que Paco y Catriel ganen un Latin Chaddy? Pero escúchame, vos sos el productor, ¿no era que vos les ibas a hacer ganar un Latin Chaddy? Qué chanta. Para que Paco y Catriel ganen un Latin Chaddy, deberán aprender inglés, ir al gym, consumir papota, hacer Consumir su colección papota. de ropa con Bershka, componer un hit con las palabras glow up, Bien. vibe check y un hashtag. Y deberán comer qué? solamente pollo hasta la noche de la gala. Y el fondo de pantalla de Windows, claramente, con lo cual, nada, qué sé yo. ¿Les quedó claro? Yes. Bien. Quieren que aprendamos inglés. Oh shit. Y quieren que vayamos al gym. Cliché. Nos piden que empecemos a ahorrar. Moishe. Nos van a cancelar otra vez. ¿Y qué? ¿Y vos vas a aprender a tocar? O te vas a dejar de robar. Yo sé que Paco la va a cagar. Yo sé que Cato no va a aguantar. Catriel no aguantó más Bueno. y dejó de seguir a Paco en redes. ¿Es el fin del dúo? Se viralizaron videos donde se los vio discutiendo en el medio de la calle. Le pegó una patada en la entrepierna. Esto también es muy característico de estos lares tan mainstream, en donde de repente una pareja tan icónica como la de Catriel y Paco Amoroso, de repente ante tanta fama se pelean. Yo entiendo que eso no va a ocurrir, esperemos que así sea, que continúen, porque para mí son un dúo genial, que se combinan muy bien y compatibilizan muy bien, y además parece que son muy buenos amigos, y me parece que la amistad en términos laborales o artísticos colabora muchísimo porque hay otro tipo de simpatía o sensibilidad que comparten que los hace muy interesantes también en sus producciones. Y fíjate que la música parece Latin Jazz de alguna forma, ¿no? Que ya los hemos escuchado en el Tiny Desk, que si no viste ese video te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción si es que todavía no lo han bloqueado, y que es muy, pero muy bueno lo que hace.
El conflicto entre las estrellas solo logró incrementar las escuchas del Tiny Y claro. Desk, y la banda sigue cosechando nuevos seguidores. Todos somos amarillistas en un momento, ¿eh? Nos gusta el chisme y qué sé yo, por más que digamos que no, y entramos, ¿viste? Así conoces. Y después decís, bueno, quizás gracias a eso conocí buena música. Y otra música que quizás no te guste tanto, pero eso no quiere decir que no sea buena también. Por todo el mundo. Ok. Te voy a hacer un glow up, tú eres mi vibe check. Bueno, acá metieron ya la canción con la palabra glow up, como les había recomendado ChatGPT, así que van camino al Latin Chaddy. Voy a besarte para que te pongas high tech. Mira mi cuerpo, siente mi botox. Ni siquiera necesito filtro en fotos. Si quieres ver cómo lo hago, dame la mano y te presento a doña mi cirujano. Te pago las inyecciones para que te emociones y sientas el poder de mis canciones. Si quieres ser alguien, no puedes ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Y si quieres ser tú, no vas a ser nadie, solo serás tú. Alguien, no puedes ser tú. Tienes que ser alguien Qué bien. que no seas tú. Y si quieres ser tú, no vas a ser nadie. No. Tiene que Pará. pensar a lo grande. Me recortás la onda, Tiene bro. que estar a la vanguardia. Un hashtag. Ahí viene lo del hashtag, Piensen ok. en un hashtag. Eso. ¿Por en qué? un hashtag. ¿Cómo que hashtag? No sé, boludo. Decir tetas. Dios, eso sí fue inesperado. Bueno, a esto íbamos con esta fascinación o esta obsesión que tienen, me parece que es más parte de su estilo, de su marca registrada, que tienen por separado y en conjunto, sobre todo, me parece que se potencian, la cuestión de lo irónico, lo sarcástico y sobre todo lo bizarro, ¿no? Como ya a veces parece que se burlan de la burla, pero está tan bien hecho y tan bien dosificado todo eso que resulta muy atractivo. Y ahora el hashtag es tetas. Ok. O sea, los tipos pasaron de hacer Latin Jazz a ser los Backstreet Boys. Que igual está buenísimo, ¿no? Maravilloso. ¿Qué están en una nave espacial ellos? Kato canta muy bien, es muy buen guitarrista también. Bueno, en el Tiny Desk tiró ahí un par de barras, un par de líneas con la guitarra que están buenísimas. Estoy más fuerte que nunca. Mira mi progreso. Toca mis músculos. Y encima fíjate que modulan. Antes estábamos por acá. Buenísimo. Y ahora parece que se van para acá. Todo un semitono arriba. Hermoso. Y encima lo hacen modulando a través de la musculación. Mira mi Acá, progreso. escuchá. Toca mis Mirá mi progreso y hacen una progresión para modular, para cambiar de escala. Hermoso. músculos. Es lo que acaba de hacer Kato. La referencia que se me viene inmediatamente es la siguiente. Que es maravilloso. Vamos a verlo nuevamente porque es sutil, pero me parece que va por ahí. No puedes ser tú, tienes que ser alguien que no seas tú. Y si quieres ser tú, no vas a ser nadie. Ah, es un microondas, ok. Los está cocinando como el pollo, básicamente. Son pollo, muchachos.
Bien, fue toda una mentira lo que acabamos de ver. Parece que todo lo hizo nuestro queridísimo ChatGPT y básicamente es hacia donde apunta la tecnología 3, 4, 5.0, ya no sé por cuál punto cero vamos, pero la inteligencia artificial hoy permite hacer, no sé si cosas de tan elevada producción, me parece que todavía no tanto, salvo que haya mucho dinero de por medio, pero no me parece tan lejano tampoco este futuro, que de hecho Paco en un momento canta, en una de las canciones anteriores, cuando estaban en el bondi, que el futuro se ve medio negruzco. Él lo dijo más vehementemente, pero bueno, yo voy a reservarme porque ellos son quien tienen la posta y lo pueden decir como hay que decirlo. ¿Y qué les pareció? Ah, y ya están, Me gusta. ya están mamadísimos, como dicen los jóvenes. Masivo, bro. Está buena. Es pegadiza. ChatGPT vale por cada dólar, es una gran canción. Pero no deberíamos componer una canción nosotros. Y estaría bueno. No. Ah, ok. Con esta canción van a ganar un Latin Chaddy. Sí, pero el video va a ser ese. ¿Sí? Todo creado por AI. ¿Y nosotros para qué estamos entrenando? Hey, ay, hey. Ya, estaba mandibuleando el, ¿cómo se llama? Timbaland. Que me suena mucho a Timbaland, ¿no? Ya que está tan en boga también la cuestión timbera. Se los ve rarísimos así, ¿no? Como súper papoteados, justamente. Pero lo que me resulta interesante también es que esto es algo que ya ocurre respecto de que no son los mismos artistas muchas veces los que escriben sus propias canciones, sino que muchas veces cuando firman con una compañía discográfica hay un conjunto de compositores, autores, productores que hacen todo el trabajo detrás de escena para que luego el artista ponga la cara o ponga la jeta, como decimos en Argentina, para presentar el material ya terminado. De hecho, si entras a Spotify y buscas alguna canción conocida y vas a la parte de quiénes son los autores, vas a ver que en algunos casos hay muchos autores y compositores, ¿no? Puede haber hasta más de 10 personas involucradas en una canción de 2 o 3 minutos, cuando no se requiere tanto, pero bueno, qué sé yo, así es como funciona la industria mainstream hoy en día. Antes no era tan así, por eso decimos hoy en día, porque hoy está ocurriendo eso, ya antes de que ChatGPT pueda hacer todo esto por sí solo. Todo el tiempo. Porque yo quería. Es muy particular su risa, sí. Era un chiste. No sé si ir al gimnasio para la gala de los Latin Chaddies. Es este viernes a las 7. Los pasamos ya. a buscar por el hotel con una limusina. Pero si ni sacaron la canción Una todavía. limusina para cada uno, pues yo con este no voy a ningún lado. Ah, cierto que están Decirle que peleados. se ponga zanco. Ponele unos zancos vos, Ya, Chimola. boludo, vestiste bien. Ah, ¿Qué le enano. pasa a este boludo? ¿Qué le diste? ¿Pasa tan enamorado ustedes dos? Yo quiero ser solista, no quiero hacer más música con vos. Yo también. Bueno, de hecho al productor le conviene porque en vez de cobrar por uno, cobra por dos distintos. Porque si estuvieran en conjunto, cobraría como por el paquete. Pero por separados hacen más guita. Así que no creo que esté en desacuerdo Timbaland o a quien represente en la vida real. Ah, mirá. Mirá, hasta fotos de chiquitos tenían. Seguimos en vivo desde la ceremonia de los Latin Chaddies. Ok. Catriel ya ha ingresado y se espera que Paco lo haga en cualquier De repente momento. la calidad del video ¿Será va... la primera vez? ¿Sabes qué? Mira, me pasa lo siguiente. Esto tranquilamente puede ser una filmación real a la que le bajaron la calidad por cuestiones de derecho de autor. Pero tranquilamente puede ser una edición hecha con inteligencia artificial. Porque hay algunos editores de inteligencia artificial que replican los videos de esta manera. Deberíamos encontrar alguna falla en las manos de las personas, sobre todo que la IA, por lo menos hasta no hace mucho, tenía bastantes inconvenientes con eso. Me resulta muy interesante que metan la cuestión de la inteligencia artificial también, sobre todo porque es algo que en nuestro ambiente está pegando muy fuerte y en los próximos años, no te digo de acá a 10 años, el año que viene ya va a ser otra cuestión. Ves que se vean tras la separación. Todo puede pasar esta noche. Sí, porque, mirá, fíjate, el tipo, el de la alfombra roja, Paco lo haga en cualquier momento.
hay dos que están caminando hacia adelante y hay uno que está de frente como viniendo, pero en un momento parece que camina hacia atrás. Será la primera vez que se vean tras la separación. Sí. Todo puede Bueno, esto fue hecho con IA. Mirá. Muy bien. Datazo. pasar esta noche, solo en la transmisión de los Latin Chaddies. Bueno, esto ya no. Bueno, ahora me da que pensar también, porque acá pusieron la misma cámara que antes, pero sabemos que es una filmación real. Quizás jugaron con esa ambivalencia simplemente, pero bueno, qué sé yo. Ahora lo hace, pero con los pollos en vez de con los panes. Qué bien esto. El sueño lo cumplí, pero ¿a qué costo? Ayer no me quería y hoy me odio. Me convencí de que soy otro. De afuera se ve bien, ya adentro roto. Me tiran fuegos, mandan videos. Me dicen que estoy bueno y no lo niego. Pero no han visto mi lado feo. Yo trato de matarlo, pero cuando al espejo yo me miro, con estos ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay nada, na, 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 na. Ya no siento nada, na, 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 na. Temazo. Odio a los bebés, odio a los humanos. No me convences, no voy a ser vegano, siempre te voy a ofender. Bueno, Cato está cantando algunas verdades, entiendo que de sí mismo, no lo sé, pero eso de que no me importa si te voy a ofender, me parece que también es parte de su estilo respecto de poder decir algunas cosas de alguna manera que quizás no es políticamente correcto, que es una frase muy utilizada en los últimos años y que me parece que parte de la gracia de ser artistas también tiene que ver con poder interpelar al otro, a todos nosotros y a ellos mismos incluso, de una forma que quizás no les es cómoda del todo, aunque a estas alturas quizás sí, porque ya lo tienen muy internalizado, pero que es muy fructífera por todo lo que se genera alrededor, que es, otra vez, muy interesante. Es mi culpa, es mi ADN, desde que le diste play, ya sabía lo que se viene. Siempre será forro, ahora soy reforro, pero mis errores no sé cómo los borro. No estoy orgulloso, pero tampoco lo escondo. Quiero ser buen ejemplo, pero cuando al espejo yo me miro, con estos ojos de... Y viste que todo el video está traducido al inglés, claramente, porque después de la magnífica presentación que tuvieron en el Tiny Desk y la proyección internacional que eso les posibilitó, claramente esto se va a ver en todas partes, así que enhorabuena por ellos. Pero me gusta que sigan hablando argentino, eso es algo muy bueno. Vampiro, sé que en el pecho ya no hay nada, na, 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 na. Ya no siento nada, na, 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 na. Cuando al espejo yo me miro, con estos ojos de vampiro, sé que en el pecho ya no hay nada, na, 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 na. Ya no siento nada, na, 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 na. monstruo, me convertí en un monstruo. Consigo lo que quiero, pero ¿a qué costo? Porque ya estaban no bailando siento así. nada, 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 nada. Es una... Ya no siento nada, 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 nada. Bueno, se produjo un acto de justicia poética en ese momento cuando a Jim Balan, sus propios Jim Bros... Ah, quizás es por eso. Era con Y, ¿no? Jim Balan como de una mezcla entre Jim, Timba y Land de tierra. Mirá, después de 12 minutos de video caí. Bien. Bueno, de a poco. Y volvimos al barcito del principio. Fuera herido por sus artistas latinos. Entrevistamos a ChatGPT. O sea, siempre hacen quedar mal a los latinos, porque recordemos que esto transcurre hipotéticamente en Yanquilandia o en un país de habla inglesa, y ahora van a entrevistar a ChatGPT. Buenísimo, ok, a una voz autorizada. Paco y Catriel se perdieron la oportunidad de ganar un Latin Chaddy
preservar su amistad. Son unas ratitas putas. ¿Por qué le decía así ChatGPT? Bien, se las cobró ChatGPT, dijo, esta no me la dejo pasar. ¿Te acordás del día que te conocí? Ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esa noche fue un escándalo, te vomité un fernet en el pantalón. Perdón que no. El bajista, además de tener los mismos lentes extensibles o extendidos que tenía el Tiny Desk, ahora también tiene un corpiño, pero y está tocando con una escoba o algo así. Y fíjate que esta canción tiene cierto aire a, uno podría pensar disco, pero me hace acordar más al city pop bien japonés de los años 80, que tenían como esta mezcla entre jazz y pop, pero y bueno, y disco también, muy interesante. No te pedí perdón, pero la pasamos bárbaro. Ninguna puta te va a alejar de mí. ¿Qué sería de mí sin amigos? Si saltando un puente yo los sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. ¡Qué buenísimo! Si te traiciono, mátame. Si me traicionas, muérete. Y en el cielo o el infierno, yo qué sé. Nos cogemos a la misma sándwich. Ok, va, esta canción, una bala. El corazón si nos gana. La confusión, acople, la mejor fusión. El estribillo, mirá. Esta canción, una bala. El corazón si nos gana. La confusión, acople, La convicción con la que lo dicen. Buena casaca, Si saltando un puente yo los sigo. Los amo aunque nunca les escribo. No hablo en inglés pero se los digo. I couldn't fucking do it without you. Y si estás peleado con un amigo, solo dile que lo amas. Te amo, amigo. Buen vocoder, Y Kato haciendo la mímica, que antes también hizo un... Hay un cinte que pasa por atrás y ahora hace la mímica del que sube. Y claramente un vocoder en referencia a estos buenos muchachos de Daft Punk por el robotito. Hermoso. Escuchaba a Paco, a Kato digo. Hermosa producción, Martín. Así que Martín Bossi era el bendito productor Jimbaland. Me ha gustado muchísimo esto, es una gran producción, muy bien hecho todo. La música es fenomenal y sobre todo creo que me gusta también muchísimo la gracia y la ironía con la que trabajan siempre Catriel y Paco. Así que si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario, una puteada o compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.